la noticia del fallecimiento de Alberto Fujimori. Aló. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola, un saludo cordial. Sí, muy buenas noches. Sus primeras palabras, por favor, impresiones tras conocerse la noticia de que Alberto Fujimori ha fallecido esta tarde, según anunció su hija. Bueno, a todos lamentamos mucho el fallecimiento de nuestro adversario político. Hemos sido adversarios políticos siempre con el fujimorismo, pero no nos alegra el deceso. Lo lamentamos mucho y trasladamos nuestros sentimientos de pesar a su familia cercana básicamente, y a su familia política también. Y yo creo que no es el momento de analizar la vida bastante movida y controversial del señor Fujimori, porque estamos ante sus restos todavía insepultos, pero evidentemente se cierra un capítulo de la historia del Perú moderno, y a partir de ahora ya Fujimori podrá ser juzgado libremente por la historia y no por los actores actuales que de alguna manera, por diferentes motivos, estamos en una sociedad muy polarizada, y eso no nos ha permitido siempre analizar con objetividad la vida y trayectoria del señor Fujimori, que ha sido larga y que evidentemente afectó mucho al Perú en los últimos 30 años. Claro, sin duda, como usted dice, de alguna manera se cierra un capítulo de la historia de nuestro país, y en efecto, la figura de Alberto Fujimori ha sido una figura, como no, controversial. Quisiera preguntarle, en base a su experiencia, si hay algún tipo de protocolo. Nuestra reportera nos decía que, de acuerdo a un protocolo, cuando se trata de el fallecimiento de un exmandatario, debería llevarse a cabo un servicio fúnebre con determinadas características. ¿Esto corresponde en el caso de Alberto Fujimori? Sí. Bueno, es una buena pregunta, porque en realidad sí debería corresponder, pero en todo caso también Fujimori ha sido una persona indultada que cometió un delito, y fue indultado por el gobierno. Se le perdonó la pena, pero no la sentencia. Entonces, yo no sé si ahí corresponde algo. En todo caso, podría ser velado perfectamente bien en su partido político. Quizás algún tipo de ceremonia protocolar, en el sentido de ser acompañado por soldados o una escuadrilla de la policía o del ejército a su tumba, pero nada más. En el caso del presidente Belaúnde, se le veló en la catedral y se le homenajeó en Palacio de Gobierno, porque el presidente Toledo quiso hacerlo y lo condecoró post-mortem, ¿no? Pero no le corresponde a los presidentes ir al Parlamento. El Parlamento es una institución de muchas fuerzas políticas, y además sería también absurdo que se le rinda homenaje en el Parlamento a una persona que cerró el Parlamento, porque con ese criterio el día de mañana también al señor Vizcarra se le podría hacer lo mismo. Así que yo creo que sí, que conviene una cuadrilla o unos 21 cañonazos, eso sí le puede corresponder, pero no creo que nada más de lo que he dicho. Claro, la situación, como usted dice, es controversial debido a la situación legal del expresidente, desde su indulto y todo lo que fue, incluso su reciente anuncio de la posibilidad de retomar la actividad política activa, ¿no? ¿Cómo haría usted un balance general, digamos, de lo que, como usted dijo, viene a ser el cierre o el final de un capítulo de la historia de nuestro país? ¿Cómo diría que marcó la figura de Fujimori esa historia del Perú republicano? Bueno, porque Fujimori es un personaje que aparece súbitamente el año 90, que gana las elecciones ante un Vargas Llosa que era un personaje universal, pero que era un pésimo político y hizo una pésima campaña. Fujimori surge de la nada y gana, y luego impone un gobierno sin programa, pero sí copiando el programa del candidato vencido, ¿no? Y hace los ajustes necesarios, le va económicamente, recupera al país, es cierto, pero comete, a mi modo de ver, un error en cerrar el Parlamento, que era innecesario que se cierre. A mi modo de ver también era necesario que se cierre, pero eso rompe un poco la tradición en el Perú
de volver atrás, ¿no? De volver a los enfrentamientos de los cierres de los poderes del Estado. El Parlamento encerrado ya no por los militares, sino por un gobierno civil en este caso, y eso marca un poco la historia. Claro. La historia es muy dura con las personas que atentan contra el Estado de Derecho. El señor Leguía fue un gran presidente, pero hasta el día de hoy nadie lo ha reivindicado porque se quedó mucho tiempo en el poder y porque cerró también el Congreso y cambió la Constitución. Eso pasa en política, lamentablemente, ¿no? Sí, bueno, coincidimos con usted, Víctor Andrés. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De hecho, como usted ha dicho, ya habrá momento y tiempo de sobra para analizar y hacer un balance, más allá de que se esté de acuerdo o no con la política y con la vida y la imagen del propio expresidente Alberto Fujimori. Hoy por hoy la noticia es su muerte y es la noticia que nos ocupa sin duda. Muchísimas gracias por estar con nosotros.